Hola, muchos saludos a todos. El día de hoy vamos a ver cómo se activa la tarjeta Tecon. Esta es la tarjeta principal de una pantalla LCD, y aquí tenemos en esta parte el conector, los cablecitos rojos son los que van donde se da el voltaje que va a la tarjeta Tecon. Esta tarjeta trabaja con 5 voltios, hay otras que trabajan con 12 voltios. La idea es analizar cómo se produce ese voltaje y de dónde viene. Pues bien, entonces vamos a ver también el diagrama, porque en este caso tienen que ver dos transistores que tenemos aquí, estos dos transistores. Aquí tenemos un transistor bipolar de aquí, un transistor bipolar NPN positivo, y este de aquí un transistor MOSFET canal P positivo. Entonces estos dos transistores son los que tienen que ver en el voltaje que llega a estas líneas o a estos alambritos cuando le damos el encendido, porque hasta que se le da el encendido power a la tarjeta es que se activa ese voltaje y llegan hasta aquí. En este caso son 5 voltios, en otras son 12 voltios. Entonces vamos a analizar cómo se producen esos 5 voltios a partir de estos dos transistores, y vamos a ver también en standby, vamos a medir cómo están esos voltajes aquí y cuando le damos el encendido. Claro que aquí tiene que ver el procesador que manda ese voltaje, él es el que manda ese voltaje de activación. Entonces vamos a ver esa parte. Entonces vamos a pasar, antes de hacer mediciones, a ver el diagrama para analizar cómo se produce ese voltaje de activación. Entonces aquí tenemos el diagrama. Esta es la parte que tiene que ver con los dos transistores. Tenemos aquí el transistor NPN, que es un transistor positivo, ¿verdad? Y aquí tenemos el transistor MOSFET canal P. Entonces aquí en este transistor bipolar tenemos uno de sus pines conectados a tierra, que es el emisor, está conectado a tierra. La base, aquí hay una resistencia, y por aquí es donde viene la señal panel on, dice ahí, es la señal que viene del microprocesador, va a la base esa señal. Entonces aquí en este punto tenemos 5 voltios, hay dos resistencias aquí, un capacitor, y aquí tenemos el MOSFET. El MOSFET, tenemos que a la compuerta va a llegar el pulso de activación cuando le llegue la señal a la base del transistor. Entonces aquí en este punto que queda este surtidor tenemos 5 voltios permanentes, 5 voltios que vienen de standby. Esos 5 voltios son los que pasan al otro lado, que es la parte drenador, cuando le llega el pulso, como es un transistor canal P positivo, cuando le llega un pulso negativo a este punto, a la compuerta, se activa el MOSFET y pasan los 5 voltios al otro lado, que va donde dice aquí VCC panel, que son los 5 voltios que van a las líneas rojas que van al panel, o directamente sería a la Tecon. Esos 5 voltios en este caso, en otros casos son 12 voltios. Entonces primeramente llegan la señal de activación al transistor, a la base del transistor llega ese voltaje de activación, que son casi 1 voltio. Entonces, y aquí en este punto tenemos 5 voltios, pero al llegar ese pulso de activación a la base, esos 5 voltios se van a tierra. Entonces aquí se convierte en un voltaje negativo en la compuerta, que se activa el MOSFET, y los 5 voltios pasan a lo que es la parte de drenaje, que es la que va donde van los 5 voltios a las líneas rojas. Entonces así es como trabajan
los dos transistores. El voltaje que llega a la base del transistor bipolar, se cierra el interruptor, digamos este transistor, los 5 voltios que hay en este punto pasan a tierra, se hace un voltaje negativo aquí que activa la compuerta y los 5 voltios pasan a drenaje, que pasan directamente a las líneas rojas, que son las que van a la tarjeta TECON. En este caso son 5 voltios, en otro caso son 12 voltios. Ahora vamos a pasar a ver en la tarjeta cómo darse cuenta, porque a veces uno no sabe cómo encontrar esos dos transistores, por si no hay voltaje de los 12 voltios o 5 voltios en la tarjeta TECON. Entonces algunos no saben dónde encontrar esos dos transistores para buscar si ahí está la falla en ese punto, porque por lo general pues a veces puede estar en estos dos transistores. Entonces vamos a ver cómo identificar, cómo encontrar esos dos transistores con una prueba sencilla. Entonces la prueba es sencilla para identificar dónde tenemos esos dos transistores, por si en el caso no tenemos voltaje aquí, que es donde están las líneas rojas que van a la tarjeta TECON. Entonces conectamos aquí un alfiler, conecto en este alfiler, tengo el tester aquí en posición diodo. Entonces ya tengo vamos a conecto el alfiler ahí en las puntas rojas, en las líneas que van donde llegan los 5 voltios. En este caso conecto esta punta del tester aquí, la punta negativa, digamos, del tester, y con la punta roja en continuidad, digamos, en diodo, en el que da el pitido, comienzo a buscar en los transistores. Entonces comienzo buscando, y donde me da el pitido, me pite, ahí tenemos uno de los dos transistores. Nada por aquí, nada por aquí, y aquí nos pita. Significa que aquí este transistor de aquí es el que tiene continuidad con este punto. En otras palabras, este sería el drenaje, que es donde van a salir los 5 voltios. Cuando ya esté el voltaje, es donde van a salir los 5 voltios de aquí hacia acá, donde están las líneas rojas. Entonces así es la manera de identificar. Se conecta la punta negativa en un alfiler o cualquier otra cosa, y en posición de diodo, y con la otra punta comenzamos a buscar siempre está cerca del conector, siempre están cerca, esos transistores están en par. Entonces comenzamos a buscar, y donde nos dé el pitido ya sabemos que ya localizamos los dos transistores, y ahí vamos a comenzar a buscar las fallas. Eso cuando digamos no tenemos el voltaje de los 12 voltios o los 5 voltios en la tarjeta TECON. Entonces esa es la manera de identificarlo. Ahora vamos a probar cómo son los voltajes, cómo se dan esos voltajes cuando están en stand-by y cuando se da la orden de encendido. Vamos a pasar a hacer esa prueba. Correcto, entonces aquí tenemos ya le conecté los 12 voltios a la tarjeta por medio de la fuente de alimentación. Aquí está los 12 voltios, y ahora vamos a pasar a darle stand-by. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos los dos transistores, ¿sí? El transistor bipolar y el MOSFET. Entonces vamos a encender, a meterle los voltajes a la tarjeta. Ahí ya tenemos el LED de stand-by. Entonces vamos a hacer la prueba. Ahorita la prueba la vamos a hacer en stand-by. Vamos a medir los voltajes que hay presentes en stand-by. Para eso tenemos el tester en 20 voltios a corriente directa. Ya conecté la punta negra a tierra o a la tarjeta, al chasis de la tarjeta, y con el positivo vamos a medir. Entonces en stand-by vamos a comenzar midiendo. Aquí tenemos el transistor. Esta patita de aquí va a tierra, esta patita de aquí va a tierra, y esta de aquí es la base. Aquí tenemos en la base no tenemos nada, que es por donde llega la señal cuando le damos power. Por aquí, por la base, de donde llega el voltaje de activación al transistor. Este de aquí es
va a tierra en el transistor. Y aquí tenemos en el colector, digamos, del transistor. Está incómodo medir, pero vamos a medir en el colector del transistor. Está incómoda la cosa ahí medirla, pero se vamos a medir aquí. Ahí tenemos 5 voltios en el colector del transistor y estamos en stand-by. Entonces en el colector del transistor tenemos 5 voltios, en la base no tenemos nada. Ahora aquí tenemos el MOSFET. En el MOSFET vamos a medir aquí, esta patita de aquí es surtidor. Aquí tenemos 5 voltios, surtidor. Este de aquí es drenaje. Aquí en drenaje todavía no tenemos, ese voltaje del capacitor, pero todavía no tenemos los 5 voltios presentes. Hay 0.8 voltios. Solo tenemos en el surtidor. En el surtidor, voy a medir bien ahí. Ahí tenemos los 5 voltios en surtidor. Y en la compuerta, porque el MOSFET lo que tiene aquí es la compuerta. En la compuerta tenemos 4.6 voltios en la compuerta del MOSFET, 4.6 voltios, que esos 4.6 voltios son los que se van a ir a tierra, porque por aquí va a llegar el voltaje negativo, que es el que va a activar a este MOSFET para que salgan los 5 voltios que se encuentran en el surtidor y lleguen al drenaje y pasen aquí. Entonces vamos ahora a pasar a hacer la prueba, a darle encendido para hacer la prueba. Para darle encendido tengo conectados aquí estos 2 alfileres, porque la tarjetita donde se enciende pues está dañada. Entonces voy a activarla, a encenderlas, a darle el encendido activando estos dos o uniendo esos 2 contactos, digamos, de este alfiler. Cuando une estos 2 contactos del alfiler, la lucecita roja del standby se va a poner verde y nos va a indicar de que ya está encendida, digamos, la tarjeta. Ya pasamos, le estamos dando la orden de encendido. Ahí ya le dimos la orden de encendido, está en verde. Entonces ahora vamos a medir. Primero, donde no teníamos nada, que era en la base del transistor, aquí, ahora tenemos 0.7 voltios y no teníamos nada, o sea 700 milivoltios. Ahí ya está el voltaje llegando al transistor que viene del microprocesador. Y en el colector del transistor, que es aquí, el colector del transistor, este punto de aquí, ya no tenemos nada en el colector. ¿Por qué? Porque ese voltaje que había aquí, que era de 5 voltios, cuando se activó el transistor, que le llegaron esos 0.7 voltios, este voltaje de aquí se fue a tierra. Entonces aquí no tenemos, ya tenemos 0 voltios en la base del transistor, tenemos 0 voltios ahí en la base. Ahora vamos a medir en la compuerta del transistor. Vamos a medir en la compuerta del transistor y tenemos también 0 voltios, donde teníamos 4.6 voltios en la compuerta. Ya el voltaje que había ahí de 4.6 se fue a tierra cuando se activó el transistor. Se fue a tierra, y al irse a tierra se activó el MOSFET, porque este MOSFET es positivo y se activa con un voltaje negativo, que es el que llega por la compuerta.
Entonces al llegar al activarse, al caerse este voltaje y activarse el MOSFET, los 5 voltios que siempre están presentes aquí, tanto en standby como cuando se da el encendido, ya pasan al otro lado. Significa que en drenaje ya debemos de tener los 5 voltios aquí, y ahí están los 5 voltios en el drenaje del transistor, en la salida, digamos. Y también ya debemos de tener los 5 voltios aquí, y ahí están los 5 voltios. Entonces esta es la manera en que funcionan estos dos transistores, y para que lleguen ya sean los 5 voltios o 12 voltios aquí al conector que va a la tarjeta TECON. Entonces ya vimos cómo llega el voltaje al conector, 5 voltios en este caso, en otros casos son 12 voltios que van a la TECON a través de estos dos transistores, que es el microprocesador el que manda ese voltaje de activación. Se lo manda al transistor bipolar por la base, y al activarse el transistor bipolar, los 5 voltios que hay en la compuerta del MOSFET se van a cero, y los 5 voltios que están en surtidor pasan a drenaje y llegan al conector, a la línea roja. Esa es la manera en que funciona esto. Son dos transistores. Entonces cuando no tenemos voltaje, ya sean los 12 voltios o 5 voltios en este conector en la línea roja, lo primero que vamos a hacer, claro, hay que ver si no hay corto en la tarjeta TECON, y ya mirando que no hay tal corto en la tarjeta TECON, entonces vamos a buscar cómo identificar dónde están los dos transistores. Ya enseñé la manera cómo identificarlo, y ya teniéndolo identificado, en este caso aquí, vamos a hacer las pruebas, porque por lo general podemos encontrar la falla aquí. Ya si no está aquí, entonces pues vamos a buscar por otro lado. Para eso enseñé el diagrama, porque siempre ahí hay capacitores también. Aquí hay capacitores y hay resistencia. Un capacitor en corto que esté en este sector, o resistencia abierta, también va a producir que no se den esos 5 voltios o 12 voltios, y no va a haber ese voltaje de activación que tiene que llegar a la TECON, que tenemos que estar claro que viene del microprocesador. Entonces eso era lo que hoy quería explicar. Para algunos que no saben, los que ya saben, pues no hay problema. Entonces eso sería. Esperen más videos.